Yahshua nuestro Olá perfecto. Primera parte. Si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Esto está en el capítulo 1 de Vayikra, ¿no es cierto? El macho sin defecto y de un año, las tres cosas son un tipo de nuestro Adón Yahshua, así ofreciéndose a sí mismo, de su voluntad, como dice, para el perfecto cumplimiento de la voluntad de Elohim. En esta ofrenda no debía haber nada que denotase debilidad o imperfección. Para el holocausto era menester un macho de un año, y exactamente lo mismo que Yahweh pide para el cordero de Pesaj. El animal será sin defecto macho de un año, puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras, dice en Shemot 12. Cuando examinemos las otras ofrendas, veremos que estaba permitido en algunos casos ofrecer una hembra, pero tampoco debía tener ningún defecto y debía ser nueva también, ¿sí? Debía ser joven. El holocausto era un sacrificio del orden más elevado porque representaba a Mashiach ofreciéndose a sí mismo, Elohim, ofreciéndose entera y exclusivamente para la mirada y para el corazón de Elohim. Y aquí un asunto que es preciso comprender bien. Solo Yahweh puede estimar en su justo valor a la persona y la obra de Mashiach. Solo Él puede apreciar plenamente el madero y el sacrificio perfecto de Mashiach, el cual es la expresión, ¿no es cierto? El madero tipificado por el altar y su obra tipificada por el Olá, en parte, encierra algo que solo el pensamiento divino podía comprender. O sea, tiene profundidades que ni los hombres ni los malajim pueden tocar, ¿sí? Y habla con una voz que no es más que para el oído del Padre. Realmente este sacrificio muy específicamente fue muy personal del Hijo para el Padre. Se dirigía directa y exclusivamente a Él. Había entre el madero y el trono de Elohim comunicaciones que van más allá de las más altas capacidades de nuestra inteligencia. De su voluntad lo ofrecerá en la puerta del tabernáculo y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Dice en Vayikra 1 continuando. Y en el capítulo 22 de Vayikra dice acerca de toda ofrenda quemada, tiene que ser para ser aceptable a favor suyo un macho sin tacha del ganado, de las ovejas o de las cabras. No debes ofrecer nada que tenga defecto porque no será aceptado a tu favor. El carácter del Olá, ¿no es cierto?, que la escritura hace resaltar aquí, nos hace contemplar al madero bajo un aspecto que no es suficientemente entendido. Estamos inclinados a mirar al madero simplemente como el lugar donde la gran cuestión del pecado fue tratada y terminada, ¿sí?, entre la justicia eterna y la víctima sin mancha, ¿no es cierto?, Mashiach, como un lugar donde nuestro crimen fue expiado, donde Hasatán fue gloriosamente vencido. El madero realmente es todo eso, no es que no lo sea, sí es todo eso, pero es más todavía. Es el lugar donde el amor de Mashiach por el Padre se manifestó, se expresó en un lenguaje tal que solo el Padre lo podía comprender y nosotros ahora estamos apenas esbozando a lo largo de tantos siglos, ¿no es cierto?, después, de a poco se ha ido comprendiendo ese amor. Y es bajo este último aspecto que el madero está prefigurado en la ofrenda del Olá, que es una ofrenda esencialmente voluntaria. Ese es el punto más central, o sea, es una consagración, pero es realmente aquel esclavo, ¿no es cierto?, que va y le dice a su amo, no quiero irme, quiero quedar sirviéndote, quiero servirte para siempre, ¿no es cierto?, por lo que dure mi vida y tiene horadada la oreja, ¿no es cierto? Entonces eso es una cosa en la cual el amor y la voluntad y la sumisión de Mashiach quedan totalmente manifestados. Si no hubiera sido cuestión más que de la imputación del pecado y de sufrir la ira de Elohim a causa del pecado que estaba cargando, está bien que no fuera suyo, ¿no es cierto?, la ofrenda moralmente
No podía abandonarse a la voluntad de aquel que la ofrece, ¿sí? Sino que tendría que ser necesaria y absolutamente obligatoria. Nuestro don Yeshua no podía desear ser hecho pecado, evidentemente, sino podía desear sufrir la ira de Elohim. Nadie puede desear eso de forma directa, ¿no es cierto? Como si yo deseo eso. Y también de esa manera quedar privado de la claridad del rostro de Yahweh. Este hecho por sí solo nos muestra de la manera más evidente que la ofrenda del holocausto no representa a Mashiach sobre el madero llevando el pecado, como algunos mezclan las cosas, sino a Mashiach sobre el madero cumpliendo la voluntad de Elohim, ¿sí? El Olá representa la sumisión perfecta del Hijo al Padre. Cuando presentemos nuestros holocaustos, presentamos la sumisión de nuestro Mashiach interior que hemos experimentado. Si no la hemos experimentado, no tenemos nada para presentar, y esto vale para todo, evidentemente. ¿No es cierto? No podemos llegar a la mesa a servir con la receta escrita en el libro de recetas. Evidentemente tenemos que haber cocinado si es que queremos comer y no pasar hambre. Entonces tenemos que presentar a este Mashiach ya experimentado en esa sumisión completa y absoluta al Padre, a la cual nos entregamos de pleno a Él, sin preguntas, sin dudas, sin expectativas. Toda orden del Padre merece ser obedecida al punto, sin cuestionamientos ni tentativas de reconocimiento. Mashiach no dudó en obedecer, así que también nosotros debemos imitarlo. Como está escrito, por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Se nos cuenta como ovejas para el matadero. Se Romanillín en el capítulo 8. Si no experimentamos esta muerte diariamente, no estamos experimentando a Mashiach. Si no somos llevados al matadero como ovejas, no estamos viviendo nuestro holocausto personal. No que seamos inmolados en nosotros mismos. Evidentemente nosotros no somos sacrificio, sino que inmolamos al Mashiach que gloriosamente cargamos, al que hemos experimentado. No podemos ofrecer al Mashiach en semilla porque aún no ha dado fruto. Cuando nosotros lo recibimos en semilla, recibimos la buena tierra en nuestro interior, ese nuevo hombre en el cual tenemos que trabajar. Pero si no sembramos ese Mashiach, ese Mashiach, no va a producir fruto. Evidentemente, es imposible que una planta quede en la semilla acá en mi mano y yo le diga, bueno, dale, da fruto. No va a dar fruto, hay que sembrarla, cultivarla, regarla, cuidarla, ¿no es cierto? Y agua requiere frutos, así como requiere machos sin defectos de por lo menos un año. Por eso nos promete que conseguiremos vivirlo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanillín 8 también. Somos expuestos a muerte, pero gloria al Padre, y Yeshua ha vencido todo, también a la muerte, recordemos. Por eso no debemos temerle siquiera, sino que debemos fijar nuestros ojos en el consumador de nuestra salvación, Yeshua HaMashiach, y ser sus imitadores en su perfección, obedeciendo al Padre hasta la muerte. Cuando digo hasta la muerte no me refiero evidentemente únicamente a la muerte física, que puede o no estar ahí, ¿no es cierto?, que puede formar parte o no de la vida de muchos. No a todos se les pide morir físicamente, pero sí se nos pide morir a la carne todos los días, tomar el madero y morir cada día. Eso lo pidió Yeshua, lo cual quiere decir evidentemente, ¿no es cierto?, que no se trata de una muerte física. Así que nuestra muerte es también en el madero. No olvidemos que con el Mashiach fui ejecutado en el madero. Y ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Galutia en el capítulo 2. De manera que nosotros también debemos experimentarlo para poder entregarle a Yahweh holocaustos que le traigan satisfacción. Mashiach también consideraba todos los aspectos de su obra en el madero. Si en el madero él sería hecho pecado y así haría expiación por muchos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dijo él mismo en Matías 26. Esto es relativo a la sangre derramada, pero en el holocausto se refleja el aspecto de la sumisión y obediencia perfecta al Padre. Mashiach también lo sabía muy bien. Cuando consideraba el madero
madero como lugar de expiación del pecado, cuando anticipaba los sufrimientos que según este punto de vista y que solamente él podía ver, porque él no estaba sufriendo por una cuestión física, dijo: Padre, si quieres pasa esta copa de mí. Para un ser que siempre vivió en pureza absoluta y en perfecta conexión con el Padre, ser hecho pecado y ser apartado de su presencia, siquiera por un breve momento, debía producir un dolor terrible en su ruach, ¿sí? En cuanto a la obra, rogar a que la copa pasara de él sin acusación, como la mujer acusada por celos que ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Y en eso estaba absolutamente confiante en su Padre, pero el horror de ser hecho pecado para alguien que no lo ha conocido jamás y que por no haber conocido jamás está en la más estrecha comunión con el Creador del universo, es algo que nosotros apenas si alcanzamos a vislumbrar, ya que hemos nacido y fuimos concebidos en pecado. No tenemos ni la más pálida idea de qué se trata eso y pensar en salir de eso, ¿sí? Entonces, con el lavamiento constante que el Ruach realiza a nosotros, nos mueve cada vez más, ¿no es cierto?, a aborrecer ese pecado interior, a desear que sea removido. Si en esos momentos nos inclinamos a Mashiach y lo vivimos a Él, vamos a dejar que sea Él quien ocupe nuestro lugar delante de la tentación. Vamos a estar sacrificando nuestra carne y preparando nuestro olá para ofrecerlo en obediencia y sumisión a nuestro Creador. Para Yahshua el madero tenía además otro aspecto. Se le presentaba como un lugar donde podía revelar los profundos secretos de su amor hacia el Padre. Esto fue un acto de amor perfecto, total y absoluto, ¿sí? Como un lugar donde de buen grado y voluntariamente podía tomar la copa que el Padre le había dado a beber y vaciarla hasta el fondo. Esto es una bofetada en la cara a Satán y toda su rebeldía completamente. Es la forma más maravillosa de vencer a la soberbia. Sin duda, la vida entera de Mashiach exhalaba un perfume de olor agradable, un incienso maravilloso que subía sin cesar hasta el trono del Padre. Él hacía siempre las cosas que agradan al Padre, hacía siempre la voluntad de Elohim. Pero el olá no representa a Mashiach en su vida, ¿sí?, por preciosa que haya sido en cada uno de sus actos durante ella. Esta es el Minjá que vamos a estudiar próximamente. El Mashiach acá en el olá está en su muerte, no como aquel que se ha hecho maldición por nosotros, que quede claro, sino como aquel que presenta al corazón del Padre un perfume infinitamente agradable, que es el perfume de la obediencia completa, absoluta y voluntaria. Esta verdad reviste al madero de un atractivo particular para el creyente que es espiritual, ¿no es cierto?, y comunica un poderoso interés por los sufrimientos de nuestro amado Salvador. Realmente nos hace pensar, nos hace meditar en todo lo que Él hizo. El verdadero creyente encuentra en el madero lo que nos cautiva a todos los afectos del corazón. Realmente tiene que ser eso y no una cosa desagradable que hay que barrer debajo de la mesa. Puede ser desagradable para nuestra carne, evidentemente, que es la que debe ser sometida a ese madero, pero para nosotros es el instrumento de crecimiento y es el instrumento que Yahshua decidió y eligió junto con el Padre para realizar su obra. Entonces, es una cosa muy maravillosa. Los malajim encuentran en el madero un objeto de continua admiración y desean mirar más de cerca estas cosas. Quisiera hacer observar que si admitimos, como algunos, que Mashiach llevó durante toda su vida el pecado del hombre, que son algunas doctrinas, ¿no es cierto? Si Mashiach hubiera llevado ese pecado durante toda su vida, es decir, hubiera sido un hombre, la hermosura propia de la ofrenda de este holocausto desaparece por completo, desaparece el carácter voluntario de la ofrenda. Ya no hay un carácter voluntario porque no hay una ofrenda completamente inocente que puede decir no quiero y salir
tranquilamente porque nadie podría haberlo obligado, ¿no es cierto? Ahora, si hubiera sido un hombre que hubiera cargado con pecado, evidentemente estaba obligado. Ya no tenemos la ofrenda voluntaria. Entonces, si Mashiach hubiera llevado ese pecado durante toda la vida, seguramente su muerte habría sido un acto necesario. Obvio, ¿no es cierto? Y no hubiera podido ser lo que es acto voluntario. Todavía más, se puede afirmar que no habría ninguna otra ofrenda entre todas las otras que no perdiera su integridad, su belleza, ¿sí? Admitiendo que esta funesta doctrina de un Mashiach llevando el pecado toda la vida. ¿Sí? El holocausto, lo repetimos, nunca vamos a poder darle demasiada importancia, no nos presenta a Mashiach llevando el pecado o sufriendo la ira de Elohim, para nada. Al contrario, fue todo consumido el holocausto, ¿no es cierto? Y todo subió en humo agradable, por lo tanto no había nada desagradable para el Padre. Esto nos representa a Mashiach en su sacrificio voluntario manifestado en su muerte en el madero. Espero que quede bien claro esto, porque a todos se nos ha hecho, nos han hecho y nos han enseñado las cosas con bastante mezcla y bastante confusión, ¿no es cierto? Yo personalmente supongo que ustedes también tenían todas las ofrendas prendidas medio con alfileres, no las tenían muy en claro y no les prestaba demasiada atención porque era una cosa abolida, ¿no es cierto? Entonces, ver descubrir todo esto nos abre mucho la comprensión, el conocimiento de Mashiach, pero también hay que entender cómo es cada una de las cosas, porque no es cualquier ofrenda como cualquier ofrenda, ¿no es cierto? Y mucho menos que todas ellas, porque impliquen sangre, porque hay animales envueltos en el medio, ¿no es cierto?, tengan que estar referidas al pecado. Como podemos ver, no todas están referidas al pecado. Entonces, el Hijo de Elohim cumplió por el Ruach HaKodesh la voluntad del Padre, y lo hizo de su propia voluntad, ¿no es cierto?, según lo que dice él mismo. Por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dijo en Yahana capítulo 10. Nadie la quita, ni hombre, ni malaj, ni demonio, ni cualquier otra cosa que pueda aparecer. Dejar su vida era de su parte un acto voluntario, ¿sí? Así que la dejaba a fin de volverla a tomar, como dijo bien claro. El hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado, dice el Mizmor 40, hablando sin duda de él. Este era el lenguaje de aquel que, prefigurado en el holocausto, encontraba su gozo de ofrecerse a sí mismo sin mancha a Elohim. Que nosotros también obtengamos exactamente el mismo gozo, el mismo placer, la misma alegría por estar obedeciéndolo cada día más, aunque no nos resulte del todo agradable. También él sufrió pensando lo que debía pasar.